Una de las grandes historias muy llamativas del libro del Génesis es la historia de José, odiado por sus hermanos hasta que lo quisieron aventar a un pozo para matarle. Luego lo venden para que vaya como esclavo a Egipto y de la esclavitud pasa a la cárcel. Y en medio de este sufrimiento y en medio de este dolor, jamás dejó de confiar en Dios. Y entonces el Señor, milagrosamente, de la cárcel lo pasa al palacio egipcio a ser el personaje más importante después del faraón, primer ministro de economía. Él era el encargado de las provisiones de todo Egipto. Y cuando hubo un hambre en Israel, sus 11 hermanos que le habían querido matar y que le odiaban, fueron a buscar provisiones a Egipto, y es su hermano José el que tiene que atenderles. Tuvo la gran oportunidad de desquitarse, tuvo la gran oportunidad de hacerse sentir, tuvo la gran oportunidad de dar lección a sus hermanos y desquitarse. Pero qué lindo, hizo totalmente lo contrario y les dijo: hermanos, no les pese en su corazón el haberme vendido. Esto está dentro del proyecto de Dios. ¡Qué belleza! El evangelio de este día nos presenta un caso, pero donde acontece totalmente lo contrario. Pero eso no quita la gran exigencia del perdón. Veamos por favor San Mateo en el capítulo 18, versos 21 hasta el capítulo 19, verso 1. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino 70 veces 7. Y le propuso esta parábola: se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a los pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándole lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Este evangelio nos presenta esta preciosa historia de un hombre que debía
10,000 talentos. 10,000 talentos. Mucho dinero. Y como no podía pagar, cae de rodillas a los pies de su señor y le pide que tenga compasión de él. Y efectivamente, su señor fue tan bueno, tan generoso, tan compasivo, que le perdonó la deuda. El problema es que este hombre deudor, al salir del palacio, se encuentra con alguien que le debía una cosa tan mínima. Solamente le debía 100 denarios. 100 denarios comparado con 10,000 denarios, eso no era nada. Pero este hombre no aprendió la generosidad de su señor y lo agarró del cuello y lo estrangulaba y lo metió a la cárcel hasta que le pagara el último centavo de aquellos 100 denarios. Y entonces muchos se dieron cuenta y le fueron a decir a su señor: aquel a quien le perdonaste la deuda fue incapaz de perdonar una miseria. Y el señor se indignó y lo metió a la cárcel hasta que pagara todo. Y la gran conclusión: así será el Señor si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Este mundo lo podíamos convertir en un caos. Y este mundo podía convertirse en tiniebla completa si no hubiese gente tan noble y de gran corazón capaz de perdonar. Pero qué lindo y qué maravilloso encontrar matrimonios que se han salvado y siguen luchando por crecer a sus hijos juntos detrás del perdón. Y cuántas enemistades que podían terminar en asesinatos se han curado con el perdón. Y cuánta gente ha logrado la felicidad plena, simple y sencillamente porque ha logrado perdonarse su historia, sus defectos, sus errores, y es feliz. La exigencia del perdón jamás olvidemos. Pedro pregunta: ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces. Y el Señor le dice: no, Pedro, 70 veces 7. Lo primero que tenemos que aprender es que el perdón no es un acto. El perdón es una actitud de toda la vida. Segundo, debemos aprender que el perdón nos hace felices. En efecto, hay que perdonar no porque el agresor lo merezca, sino porque tú no te mereces venir cargando ese odio, rencor, resentimiento y que te puede llevar a un dolor de cabeza, gastritis, úlcera, cáncer, colon. Vale la pena perdonar, insisto, porque tú no te mereces venir cargando ese odio, rencor, resentimiento, porque tú has venido para ser feliz. Y tercero, vale la pena perdonar porque es una exigencia evangélica. Jamás olvide el Padre Nuestro, donde decimos: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y el gran maestro en este sentido es Jesús, que le escupieron su rostro, que se burlaron de él, que le azotaron y le crucificaron. Pero Jesús no esperó que Pilato, no esperó que Herodes, no esperó que los soldados se arrepintieran y fueran a pedirle perdón. Desde la cruz lanza aquella preciosa palabra que convierte aquel viernes en santo, cuando Jesús dice: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. El perdón es una exigencia del cristiano.
queremos ir por este mundo como evangélicos, queremos ir por este mundo como cristianos, liberémonos. Y que no haya entre nosotros odios, rencores, resentimientos, y que el Señor nos pueda decir, bienaventurados los limpios de corazón. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.